Bien, ahora vamos a hablar acerca de un tema que es la regulación de las transacciones que han emitido algunos países bajo dos propuestas para tratar de evitar todas las crisis de las que hemos hablado anteriormente, como son tanto las crisis especulativas a nivel de moneda como de transacciones a través de las casas de bolsa bursátiles o de la compra de hipotecas a través de coberturas de segundo piso, de tercer piso, como lo hemos analizado anteriormente. Este sistema uso se llama tasa Tobin. Tasa es porcentaje, porcentaje a la transacción. Lo había elaborado James Tobin en la década de los 70 y por eso, bueno, es que se le ha conocido de esta manera. Aunque hay controversias respecto a la propuesta original de él, incluso él ha declarado que su adopción posteriormente, la discusión sobre las diferentes modalidades, los efectos, lo que se espera de él, las expectativas, poco tienen que ver con una recepción que hace la izquierda europea sobre la propuesta de James Tobin con el propósito de regular los efectos que se ocasionan por un descontrol, digamos, de las operaciones bursátiles o las operaciones financieras. Bueno, sin embargo, la idea original es la de James Tobin. En lo que se trata, en lo general, tanto la propuesta suya como las que se han generado posteriormente, es atender el problema de la volatilidad cambiaria y del mercado de comercio, ¿no? Pero que se ocasiona por el volumen de las transacciones, entonces ya sea las transacciones bursátiles, transacciones bancarias, los depósitos, los retiros, por las cantidades enormes que se realizan o por la frecuencia en que se hace en ciertos momentos de intensidad, digamos, de, 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 de interés, digamos, exagerado. Entonces, habrá que hacer algo cuando se pasa un tope de cantidad o cuando es frecuente, demasiado frecuente, digamos, la actividad. Y el propósito que hacen los activistas que retoman las ideas de James Tobin es encontrar otra fuente de recaudación que no sea el impuesto al ciudadano, incluso reducir los cobros impositivos, reducir los impuestos a los ciudadanos, tener unas opciones de desarrollo diferente a la que, con los fondos, un desarrollo diferente a la que llevan a cabo los inversores, los prestamistas, los bancos privados o bien las grandes los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, Banco Mundial y otros, ¿no? Proyectos de pacificación que se salgan de ese marco de control del poder económico, medio ambiente con recursos fuera de los impuestos, el combate a la pobreza y fondos para pagar la deuda, que no sea por lo que tradicionalmente se acude. En España fueron algunos activistas en Cerro que ellos propusieron formar una asociación de tasación de las transacciones bancarias, aquí me equivoqué, de las transacciones bancarias, perdón, de las transacciones para ayudar a los ciudadanos, ¿no? Estas tasaciones pues establecer un porcentaje. El porcentaje según la cantidad, según la frecuencia, en cada caso de cada país donde se llevan a cabo esas operaciones. Entonces, era una asociación de académicos junto con empresas locales y instancias de gobierno, pero también actores involucrados, afectados, ¿no? Los afectados por la aplicación de la tasa Tobin podía preverse desde 2001 que se empiezan a hacer estas aplicaciones, que había unos bancos locales que se podían afectar, que estaban relacionados con bancas a nivel internacional, pero también empresas de escala que tenían contacto con empresas, grandes empresas multilaterales, aseguradoras,
fondos de pensiones que se involucran eh, en, en operaciones bursátiles, que de los países cuyos pensionados pues podían sufrir, digamos, una pérdida por la ausencia de actividad o por el control de actividad por influencia de la tasa Tobin. Pero también los corredores de bolsa o los fondos de cobertura, que son servicios que se dan alrededor de la actividad bursátil, que son profesionistas, son asesores. Entonces, todo esto se podía ver afectado. De tal suerte que así fue. Al principio fue Suecia que hizo una discusión bastante intensa y decidió precipitadamente aplicar en un porcentaje aparentemente alto, ¿no? Que era el 0.5% en la compra, 0.5% en la venta. Lo que se dice de ida y vuelta es 1%, ¿no? Tanto al que compra acciones como al que vende acciones, o bien al que compra una divisa y al que vende una divisa, es decir, o algún tipo de cambio, una moneda determinada, ¿no? Entonces, en esas transacciones, en Suecia el impacto fue inmediato. Se detuvo la actividad de transacciones internas y se fueron pues los especuladores, ¿no? Y entonces se vieron estos efectos desde desde 2000, 2001, 2002, se empezaron a ver en 2004, 2005, se empezaron a ver pérdidas. Entonces decidieron mejor esperar a que hubiera de manera sincronizada en varios países, en otras instancias más de asociación de países, la aplicación de la tasa Tobin. En Inglaterra tenían un impuesto desde mucho antes, que se llama impuesto del sello de la reina, ¿no? Que era el 2%. Cuando empezó esta actividad y cuando en Inglaterra se vio también una afectación, ellos empezaron a reducir el porcentaje rápidamente, empezaron a atacar por esa manera y después se fueron enemigos de implementar la tasa Tobin, porque este impuesto de sello era comercial o era de intercambio de monedas o de inversiones de monedas extranjeras en ese país. Era leve, digamos, ¿no? Y no se atrevían a hacerlo de manera más profunda, más decidida, más amplia en mayores aspectos. Hasta que en las instancias globales, como es la Unión Europea, se empezó a discutir seriamente, a fondo, todas estas problemáticas que traían y el interés de los países miembros de la Unión Europea de regular el mercado y obtener fondos fuera de los impuestos, incluso que los países redujeran sus tasas impositivas al interior del país, de cada país. Entonces, primeramente, se empezaron a hacer en el 2009 gravamen a las importaciones y sobre todo importaciones de petróleo o bueno, compra-venta de petróleo. Entonces ahí se empezaron a grabar, lo cual, bueno, es leve como empieza. Y de esa manera la discusión se fue profundizando hasta 2011. Se estableció un plan para abarcar una tasa Tobin en todos los aspectos financieros, de préstamo, de inversión, de comercio a nivel mundial, que se hace a través de préstamos y demás, de tal suerte que se planeó que para 2014 se iba a estar en un sistema general, que así fue, ¿no? Se empezó a aplicar como en el G20 el 0.1%. Incluso pues los mismos europeos que fueron partidarios y que fueron activistas en la implementación en la Unión Europea, al participar en el G20, ser parte junto con otros países, ellos presionaron para que el G20 se tomara un acuerdo. Y así fue. La mayoría de países, con reserva de Canadá, de Estados Unidos, que no apoyaron esta propuesta, empezaron a implementar la tasa Tobin, primeramente a nivel de comercio, pero después en el sistema financiero en general. Por su parte, la tasa Google, que se entiende como un impuesto sobre la actividad en línea, la publicidad en línea. Esta publicidad en línea
según los criterios que había en boga, era de que se fueran del 3%, debido a los datos que da el cliente, de donde dice que es el cliente que compra en otro país a través de internet. Bueno, en ese país es donde se cobraría, ¿no? Esa era la idea que se tenía. Y así fue. España fue el primer país en 2018, ahora recientemente, quien, bajo el concepto de servicios digitales, como servicios de publicidad digitales, estableció un impuesto del 3%. Y posteriormente Inglaterra, lo que se llama beneficios derivados de la publicidad, de la intervención digital y en sus ciudadanos, también aplica el 3%. Y en Francia, que también por servicios digitales de publicidad empieza a cobrar. Esos son los criterios que vienen a ser la esperanza de regulación del sistema financiero mundial, los riesgos que ocasionan y la obtención de recursos para reducir impuestos en los países y obtener eh, eh, de alguna manera una ayuda para realizar proyectos de desarrollo locales, alternativos, no neoliberales, sino del control de las empresas y otras vías de desarrollo. Bueno, gracias.